Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Objetivo Universidad. Y hoy vamos a hablar del tema del momento, que es el calor que estamos atravesando, un calor que ya es inhumano, porque son muchos días consecutivos de temperaturas muy extremas. Y para eso hoy nos acompañan aquí al canal de la universidad Josefina Blázquez, que es la doctora en Ciencias de la Atmósfera, docente de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas e investigadora del CONICET, y también Juan Díaz, que es técnico meteorólogo, trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional en pronósticos inmediatos y es ayudante de cátedra de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Bienvenidos, chicos. Bueno, muchas gracias, Belén, por invitarnos. Bueno, gracias a ustedes por acercarse. Y la pregunta, el tema del momento es ¿por qué estamos sufriendo esta ola de calor tan extensa en un marzo que, si bien estamos dentro del calendario, digamos, de verano, todavía estamos en verano, no es una fecha de las cuales tengamos demasiados registros sufriendo tanto calor? Juan, vos que venís del Servicio Meteorológico Nacional. Sí, lo que está pasando es algo inusual. Sí. Tenemos una ola de calor de 13 días seguidos. Ola de calor, para aclarar rápidamente, hablamos de ola de calor cuando la temperatura máxima y mínima superan ciertos umbrales. Claro. Para la ciudad de La Plata hablamos de una temperatura máxima arriba de 31 grados y una mínima arriba de 20 grados. O sea, tenemos 13 días seguidos donde esto se mantuvo. Y sobre todo ahora se rompió el sábado, hace poco, un récord que fue la temperatura mínima más alta de marzo, siendo de 29 grados. Entonces esto hace que sea totalmente agobiante, sobre todo el descanso, que es el mayor problema de las horas de calor. Uno durante el día sufre el calor, pero bueno, estamos en movimiento, salimos al trabajo, a la facultad, nos movemos un poco y, qué sé yo, pasamos por la sombra, nos ponemos bajo un árbol y tratamos de buscar cierto alivio. Ahora, la noche, para dormir, si no hay una temperatura cercana a los 20 grados, el cuerpo no descansa, estamos obligados a prender el aire, prender el ventilador. Me parece que a ustedes también les debe pasar, que a la noche llegamos muertos, cansados, lo único que queremos es estar tranquilos y no podemos dormir. Sí, cuesta conciliar el sueño porque, como decía Juan, lo que más impacta en una ola de calor por ahí es la temperatura mínima, que bueno, que necesitamos valores bajos para poder descansar con tranquilidad, y eso no sucede en el último tiempo. Bueno, como dijo Juan, hace 13 días que estamos con temperaturas mínimas por encima de este umbral que se considera ola de calor. Entonces, bueno, cuesta el descanso y eso por ahí repercute en la vida cotidiana, ¿no?, de todos. ¿Y esto hasta cuándo más o menos se prevé, se puede llegar a pronosticar que va a durar? ¿Hasta cuánto vamos a sufrir? No quiero traer falsas esperanzas porque el viernes iba a llover, o lo estábamos viendo que podía llover y no sucedió, digamos, llovió más hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Sí. Lo que sí estamos viendo es que aparentemente esta semana sí, entre el martes y miércoles, a más tardar el jueves, van a llegar las lluvias. Tienen que llegar indefectiblemente en algún momento, porque no... Sí, sobre todo porque también estamos viendo que se está acumulando humedad, digamos. La humedad es el ingrediente, es la nafta para las tormentas, digamos. Si no hay humedad no va a haber tormentas. Con lo cual estamos viendo que entre el miércoles y jueves, a más tardar, van a llegar las lluvias, va a bajar la temperatura. Y sobre todo esto, va a bajar a la noche, va a bajar la mínima, va a descender varios grados, vamos a poder dormir con cierto alivio y llegaría el tan ansiado fin de la ola de calor. Lo que sí es importante aclarar es, va a llegar el fin de la ola de calor, pero por esto, porque se rompe un criterio. Claro. Vamos a seguir manteniendo temperaturas altas, cercanas a los 30 grados, no a los 37, 38 de los últimos días. Pero se va a mantener hasta fin de marzo temperaturas que ronden los 30 grados todavía. Bueno, pero marzo es un mes de transición, ¿no es cierto? Marzo es un mes donde ya se empiezan a ver los vestigios del otoño también, luego del 21. Es algo que ya medianamente se puede llegar a llamar algo más normal. ¿Ustedes cómo lo empiezan a percibir, estos fenómenos tan atípicos? Sí, de hecho, para los meteorólogos nosotros tenemos definiciones de verano, otoño, invierno, y el verano es diciembre, enero y febrero, o sea que el verano climatológico o meteorológico para nosotros terminó, o sea, marzo, abril y mayo forman parte del otoño, y bueno, y sí, estamos viendo este marzo temperaturas por encima de lo esperado, de lo normal climatológicamente, y creo que, como dice Juan, en los próximos días también se espera que las temperaturas estén, si bien más bajas, más normales, pero digamos, sí, van a seguir estando altas. Van a seguir estando altas, así que hay que seguir estando preparados, pero bueno, va a llegar un poco el alivio. Ahora, si nos ponemos a analizar un poco los factores, ¿no?, climatológicos, más allá de la consecución de los días de temperaturas mínimas elevadas, que esto se debe también a, si hablamos del cambio climático, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las causas del cambio climático? ¿Esto puede llegar a ser una de las consecuencias también?
Bueno, en términos generales, cuando hablamos de cambio climático hablamos del aumento de la temperatura a nivel global, que bueno, en los últimos años se estuvo acelerando. Y bueno, entonces hace unos años ya se demostró que esa aceleración que sufrió en los últimos años del aumento de la temperatura es como consecuencia de la actividad humana. Y bueno, y una de las consecuencias del cambio climático es justamente el aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos. Esta ola de calor es un fenómeno extremo, pero no podemos asegurar que esta ola de calor es consecuencia del cambio climático, aún. ¿Sí? Hay que estudiar fenómenos. No, porque los fenómenos hay que estudiarlos por separado, digamos, hay que agarrar este fenómeno y después ver con el tiempo si el cambio climático tuvo un efecto sobre la ola de calor, es decir, si exacerbaron las temperaturas como consecuencia del cambio climático o no. Pero bueno, ahora no podemos decir eso. Sí podemos decir que el cambio climático trae como consecuencia el aumento de este tipo de fenómenos, tanto en frecuencia como intensidad. Eso sí, pero no podemos asociar directamente esta ola de calor con el cambio climático todavía. Falta esperar, falta, como decís vos, Josefina, de que esto se vuelva a repetir, ¿no? Seguramente durante otros años, como para definir si es consecuencia o no. Pero también, bueno, yo leí este fin de semana de que esta ola de calor sería como la más leve de las próximas que vamos a sufrir. ¿Qué tan cierto hay de esto? Yo creo que ahí tiende mucho con el tema de lo que es la difusión del cambio climático, que se habla mucho de esto, que es un poco un meme de las redes sociales de él. Hoy es cuando uno dice, hoy rompimos un récord, es la temperatura más alta de febrero, por ejemplo, que pasó en febrero, alcanzamos la temperatura más alta de febrero, de la historia registrada de este año, y entonces el meme es el febrero más frío de los próximos años, digamos. Pero como dice José, hay una tendencia a que aumente la temperatura, esto está demostrado, pero no podemos asegurar a ciencia cierta de que esto todo se vaya a repetir sí o sí el año que viene. También este año estamos saliendo de una particularidad climática que se llama el fenómeno de la Niña, que se mencionó mucho en el último tiempo, se asocia a la sequía. Entonces venimos de 2 años de sequías, de falta de agua, y la falta de agua y la falta de humedad en el suelo también repercuten en lo que es el calor, la conservación de la temperatura en el suelo, en la tierra. Entonces todo eso genera varios factores que llevaron a esta ola de calor tan grande y tan larga. La tendencia es que la temperatura siga aumentando, que sigan aumentando los fenómenos extremos, y sí lo que se vio este año es la frecuencia. Fue el verano con más olas de calor en la historia, con lo cual ahí podemos empezar a asociarlo a poco, pero como dice José, la climatología requiere muchos años de datos y es una ciencia que se toma su tiempo para analizar las cosas. Uno puede estar tentado a decir, bueno, cambio climático, por eso es esta ola de calor, y no. Esta ola de calor tiene que ver con una configuración que nosotros llamamos sinóptica. Tenemos mucho viento del norte, de hecho si uno mira los datos a nivel país, tenemos desde Misiones hasta la provincia de Buenos Aires viento del norte, y eso es lo que trae todo este flujo subtropical, aire muy cálido que ingresa. Si uno mira un mapa va a ver toda una lengua cálida. Justo estamos viendo recién en imágenes el mapita ese rojo. Todo rojo desde el norte del país hacia donde estamos nosotros, y viene en la parte este del país. La parte más cordillerana por suerte zafó un poco porque bueno, la cordillera tiende a obligar a que los vientos se desplacen más hacia el este por la dificultad del terreno. Sí, pero es una realidad que hoy salimos a la calle y parece que abrimos la puerta del horno, y algo que estamos hablando recién del mapa, que lo vemos en pantalla también, que bueno, el Servicio Meteorológico tuvo que incluir un color nuevo, ya pasamos a la escala de grises. Uno por ahí se ríe con el tema de los memes y demás, pero es algo sumamente alarmante que, bueno, muchos científicos, ustedes vienen desde la universidad, vienen estudiando esto y también se generan ciertas alarmas. Sí, yo creo que la ventaja de los memes es lo rápido que se difunden. Claro. Las redes sociales tienen esa ventaja, entonces de hecho sucedió y se armó tendencia en una red social el hecho de que el servicio haya incluido una nueva escala de color, que encima venía una escala de grises y le agregaron un gris un poco más oscuro, con lo cual era difícil darse cuenta la diferencia, pero bueno, tiene que ver con esto. A veces cuando uno planea una escala a nivel climatológico no está esperando que se rompa tan rápidamente, y nos pasó esto. Las olas de calor más largas habían tenido 10 días y acá llevamos 13 días continuos de ola de calor, con lo cual nos pasamos por 3 días, hubo que modificar la escala, y no pasa únicamente acá en La Plata, pues si fuera en un lugar puntual, bueno, uno puede buscar ciertos factores, pero seguro. Sucedió en La Plata, sucedió en Capital Federal, sucedió en gran parte del conurbano bonaerense, en la provincia de Santa Fe, Córdoba, todo el litoral, con lo cual nos habla de que la región estuvo sobre todo influenciada por esta gran ola de calor, digamos, no puntualmente. Después sí, puntualmente alguna localidad
se rompió antes o no el criterio de ola de calor, pero la mayor parte del país sufrió Exacto. altas temperaturas durante muchos días consecutivos. Y también se ve que cuando hay calores muy intensos en una zona del planeta, como por ejemplo la que estamos nosotros viviendo, del otro lado del mundo, digamos, que están en invierno, también tienen inviernos muy crudos. Es como que cada vez tenemos veranos más calurosos e inviernos más crudos. Bueno, eso forma parte un poco de lo que te comentaba antes, que se exacerban, el Claro. cambio climático exacerba los fenómenos extremos. Y bueno, una ola de frío o una tormenta muy intensa también es un fenómeno extremo. Y bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver con más frecuencia y a su vez esos fenómenos con más intensidad, bueno, a medida que corran los años, ¿no? Claro. Y una cosa que quería decir es que respecto de las temperaturas, ahora el Servicio Meteorológico calculó las temperaturas del todo el verano Sí. y fue una de las más cálidas en Buenos Aires, ¿no? De Estoy hablando de toda la historia del país. digamos. entonces, bueno, y a su vez en los últimos 10 años, digamos, la temperatura de la Argentina en verano, digamos, dentro de los últimos años, la mayor parte de estos años Sí. estuvo por encima de lo normal. Es cierto. Entonces, bueno, ahí se está viendo esa tendencia también, que no solo a nivel global, sino en Argentina, en particular en Buenos Aires, también pasa que los últimos años están siendo más cálidos si los comparamos con las décadas anteriores. Sí, más cálidos, que bueno, que luego de la pausa vamos a ir en este momento, vamos a estar hablando también un poco sobre estas consecuencias, ¿no? que tenemos por delante, que se prevén, que hay que estar alertas también, no solo para el cuidado de la salud en estas olas de calores que estamos viviendo ahora, sino en todo lo que se viene para nuestro querido planeta. Vamos a ir a un pequeño corte, pero enseguida regresamos aquí en un LP TV. El grafiti para mí es un arte y para muchos es ilegalidad. Yo en particular tengo un estilo de graffiti que se llama glitch, que significa falla. Y siempre hago la misma letra de mi firma, abreviada, que sería un BP, que lo hago con efecto glitch. Y después cada uno tiene su propio estilo de letra. Es hacer que gente que no conozca esto le guste y empiece a hacer. De un día para el otro le empieza a gustar y le dé curiosidad y empieza a hacerlo. Y una vez que estás metido en la movida del graffiti vas a entender un montón de cosas, de letras que vos decías, ah, mirá, pensé que decía otra cosa o no entendía qué era lo que decía ahí y ahora entiendo. ¿Qué es el graffiti para mí? Un estilo de vida que me empezó a gustar de hace varios años atrás. Es una cosa que una vez que ya lo probás y te gustó y querés llegar a más lejos querés llegar cada vez más lejos con tu graffiti, es algo que no lo puedes dejar de lado. Es una adrenalina inexplicable. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Buenos Aires. Tenemos una provincia. Disfrútala con recreo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Universidad seguimos hablando sobre esta ola intensa de calor que estamos viviendo y también sobre un cambio climático que está en la agenda mundial y que estamos hablando también un poco sobre fenómenos que ustedes me dirán o no si ya son irreversibles, si podemos cambiar, cómo nos encuentra ese panorama. Bueno, cuando hablamos de cambio climático, por ahí uno siempre lo asocia al aumento en la temperatura global, pero eso trae aparejado cambios en otras variables, como la precipitación, o sea, la lluvia que cae en un determinado lugar, si la lluvia va a ser en forma líquida o sólida. El viento cambia, entonces todo eso hace que pasen diversos fenómenos y que el impacto del cambio climático se vea en algunos fenómenos. Por ejemplo, lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo es el retroceso de glaciares. Claro. En algunos lugares la disponibilidad de agua va a escasear, en otros lados no, va a aumentar la cantidad de agua. Así que bueno, lo que estamos viendo es un cambio tanto a nivel regional como global en algunas variables del sistema climático, también en los océanos puede aumentar el nivel del agua. Lo que pasa, perdóname Josefina, es que por más que aumente muy poquito en números, a veces que vemos en informes, lo mismo la temperatura, aumentó 1 grado en 20 años, eso genera un impacto enorme, ¿no? En el día a día nuestro cotidiano, en la naturaleza. Para percibir un poco, desde el periodo preindustrial hasta la fecha, la temperatura aumentó 1 grado por encima, digamos, de un nivel, 1,5 grados, y, perdón, 1,1 grados, y bueno, se espera para fin de siglo el escenario más catastrófico, un 5 grados, 6 grados, 7 grados más respecto del periodo preindustrial. Claro. O sea si lo traducimos a nuestra vida, ahora estamos viendo algo que no nos gusta, imagínense eso multiplicado por 5, ¿sí? Tampoco ni siquiera es lineal, pero bueno, es una manera de contarlo más fácil. Pero bueno, sí, son valores que vos decís, bueno, 1 grado más, 2 grados más, no, pero esto el impacto es grande porque es a nivel global, o sea, es la temperatura promedio de todo el globo. Entonces, en algunos lugares va a aumentar 5 grados, en otros por ahí puede disminuir, pero bueno, el impacto, por más que sean valores pequeños, es grande, ¿sí? Lo mismo con el nivel del mar, dice, aumentan 1 centímetro, 2 centímetros o 1 metro, y te parece que no, pero sí, hay ciudades que van a estar con inundaciones más frecuentes, hay gente que se va a tener que mover de esas ciudades para no sufrir esas inundaciones, entonces, bueno. Que van a desaparecer también, sí, ¿no? algunas islas que islas ya pueden empiezan llegar a desaparecer. Sí. Entonces sí, es algo que hay que tomar conciencia y que hay que tenerlo presente, ¿no? Seguro. Y bueno, y la manera de encarar este problema es primero con la adaptación, que es, bueno, uno se tiene que adaptar a lo nuevo, al clima nuevo, cambiar las actividades productivas en algunos casos, y la otra, que es la más importante, es la mitigación. Y la mitigación quiere decir la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, que son los que producen este calentamiento global. Claro, y eso, como digamos, ahí hay estudios o cooperaciones internacionales, también no estamos solos en el mundo, pero bueno, son decisiones también políticas, ¿no es cierto?, que se tienen que tomar y que se tienen que tomar en contra de un montón también factores de poder, de empresas que tienen intereses. Estamos medio complicados, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué es lo que ustedes, qué información tienen? Sí, ahí de eso? Una frase que siempre decimos nosotros en la carrera, en el ámbito de la meteorología, es: somos un problema que no tiene fronteras. Claro. A ver, uno puede tener ciertos problemas sociales en un país y son de un país y no del otro, digamos. Acá la meteorología y el cambio climático es un problema global, con lo cual requiere la cooperación de todos los países. Hace poco se realizó la COP27 en Egipto, en la cual participó Argentina. Estuvo viajando Celeste Saulo, que es la directora del Servicio Meteorológico Nacional y es una de las vicedirectoras de la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, haciendo grandes aportes. Y se buscan en estas grandes reuniones y a nivel internacional hacer distintos acuerdos para justamente llegar a esta idea que decía José de mitigación, de bueno, ponemos el acuerdo de que todos los países vamos a tratar de emitir tantos volúmenes o tanto volumen de gases de efecto invernadero por bajo de cierto umbral. Nos ponemos de acuerdo, vamos a tratar de hacer esto, estrategias para en conjunto ir mitigando, pero bueno, después hay cambios de gobierno en distintos países que afectan más que otros. A ver, que haya un cambio de estrategia en los grandes países industriales, como es por ejemplo hoy China, afecta que si todos los países nos ponemos de acuerdo, pero China e India siguen emitiendo en todas las fábricas, genera un problema que el resto de los países no va a poder contrarrestar. Y sobre todo el gran problema que tenemos los países llamados como subdesarrollados, tercermundistas, nosotros, es que tenemos a su vez el problema social. El otro día yo escuchaba una de las charlas que se daban en la COP27, era que
uno puede ir por el lado de la mitigación, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero. Y cerramos todas las centrales termoeléctricas, cerramos la explotación de petróleo, Claro. de combustibles fósiles, porque decimos, bueno, todo lo que emite gases de efecto invernadero lo cerramos. Bueno, ¿qué hacemos con toda la gente que depende de eso? ¿Cómo proveemos luz cuando todavía no tenemos una matriz energética verde? ¿Qué hacemos con toda la gente que trabaja en ese sector, que es un montón de gente? ¿Cómo Seguro. readaptamos toda esa gente a otras áreas? Porque, a ver, uno puede estudiar el cambio climático desde el punto de vista meteorológico y decir, bueno, listo, a ver, ¿cuál es la solución más rápida? No emitamos más gases de efecto invernadero y volvamos a vivir capaz como hace 10.000 años en cavernas, prendiendo un poco de fuego con Sí, dos sí, leñas sí. y demás. Pero bueno, hay un estilo de, vida que ya está ganado, digamos, que uno Seguro. no quiere renunciar, entonces hay que ir con ciertas estrategias de a poco. Una de las que más se habla es esto, bueno, modificar la matriz energética. Sí, estamos en eso, estamos en un camino de transición energética. Bueno, nuestro país tiene recursos naturales muy importantes como el litio, pero bueno, otra vez, ¿no? Los conflictos de intereses, donde las empresas vienen a Sí, no, pero llevarse como decía el Juan, es que mineral. no es un tema fácil porque Exacto. toca un montón de intereses y como él recalcaba, lo más importante es que la atmósfera no tiene fronteras, entonces lo que emiten los grandes emisores que son Estados Unidos, China, India, Claro, no se quedan en sus límites. no se quedan, no es que el efecto va a ser solo para Estados Unidos, China, India, porque si fuera así sería bárbaro, las olas de calor solo de Estados Unidos, no, quizá lo sufra un pueblo de África que está subdesarrollado, mucho menos que nosotros, más subdesarrollado que nosotros, y bueno, y tenga consecuencias muy graves. Entonces, es un tema que nos tiene que ocupar a todos como región, pero Sí. también a nivel global, ¿no? Sí, pues porque nuestra casa, necesitamos de la cooperación de todos los países para frenar esto, digamos. Y también yo creo que, bueno, desde las generaciones más jóvenes eso está empezando a cambiar, ¿no? Hay una nueva lógica, hay una nueva conciencia ambiental y qué importante esto en pos de nuevas leyes también. Qué importante la educación ambiental. Ustedes desde la universidad, ¿cómo lo viven, ¿no? Siendo docentes también. Sí, creo que sí, que eso es importante. E incluso ahora en la universidad estamos por lanzar un proyecto que es el de reducción de huella de carbono, que nuestro objetivo es justamente ir a las escuelas, bueno, para poder enseñar algún método o primero para conocer cuál es la huella de carbono de cada uno. Cuando decís huella de carbono queremos decir, bueno, ¿dónde estoy contaminando yo? Bueno, cuántas horas uso el televisor, cuántas horas estoy cargando el celular, cuánto el aire acondicionado, en qué temperatura lo pongo, cuántas horas lo uso. O sea, la huella de carbono se mide en general por la cantidad de energía que uno usa o la cantidad de combustible, porque también lo puedo medir si uso transporte público o no, si voy en el auto solo o voy acompañada, si voy en bicicleta o voy caminando. Bueno, todas las formas que tenemos de dejar una huella en el planeta a medida que transcurre nuestra vida. Entonces la idea es, bueno, ir a los colegios, a los chicos y bueno, apuntalar a ellos, que es la generación que viene, bueno, para que puedan concientizar en sus casas de la utilización de todos estos dispositivos eléctricos, que son los que finalmente están dejando una huella en nuestro planeta. Seguro, bueno, el tema de la basura, ¿no? Yo, por ejemplo, También tengo 2 tachos de basura, uno con bolsa verde, otro con Importante. bolsa negra, y ya lo tengo sumamente incorporado, Sí. pero bueno, son todos granitos de arena que tenemos que ir sumando, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vís vos Sí, también en la facultad? ahí lo que está bueno es concientizar desde el punto de vista de lo que puede hacer uno también. Como decís Claro. vos, el reciclo de la basura entre la bolsa de residuos húmedos, residuos secos, la gente que... Yo vivo acá en La Plata, pero mis viejos son de Citibel, como tienen patio, la oportunidad de tener un compost a todo lo que es el residuo de verduras y demás, que es algo que vos podés, lo tirás ahí en la tierra, armás un tachito, lo guardás en la tierra, sacás tierra fértil después para mantener las plantas, digamos, eso reduce la basura que uno va tirando. Y sobre todo, como decía José, concientizar el uso de los celulares, la energía eléctrica, y yo lo que veo que últimamente, por suerte, se usa mucho, cada vez más es el transporte público o combinar y hacer lo que... A veces en el criollo decimos hacer pool para ir de un lado al otro sí. en auto. Sí. Compartir el vehículo privado. Yo lo vi mucho ahora cuando fue el último congreso de meteorología el año pasado, que fue en Buenos Aires, ahí en Ciudad Universitaria. Nos poníamos de acuerdo para ir, si alguno iba en auto, bueno, iba con el auto completo, Claro, digamos. Iban 5 personas arriba, si no, y bueno, íbamos en transporte público. Parece que no, pero las acciones individuales sumadas Sí, también suman, obviamente. van a generar por lo menos un aporte, ¿no?
¿no? O sea que estamos llegando al final del programa, pero para dejar un mensaje positivo, todavía estamos a tiempo como para reducir un poco una pequeña reflexión de cada uno, les pido. Sí, yo creo que sí, que estamos a tiempo, pero bueno, pero hay que estar atentos y hay que ocuparse del tema, no hay que relajarse, porque bueno, porque el cambio climático, digamos, ya lo estamos observando, ya aumentó la temperatura, o sea que algunas consecuencias no se van a poder volver atrás, van a pasar. Por más que ahora paremos la emisión a cero, como decía Juan, bueno, lo ideal es parar a cero, bueno, la atmósfera tiene una inercia, entonces la temperatura va a seguir aumentando. Entonces, bueno, no hay que asustarse, pero sí hay que ocuparse. Yo siempre digo que, bueno, hay que ocuparse del tema y hay que poner manos a la obra y cada uno puede aportar desde su pequeño lugar. ¿Sí? Y esto que lo vimos en pandemia, donde estuvimos unos meses en nuestras casas, cómo también se volvió, ¿no?, a oxigenar el planeta, donde la naturaleza también hizo lo suyo y empezó a verse estos cambios. O sea que nosotros dejamos unas huellas bastante importantes. Sí, ahí tomo lo de la pandemia, lo que se vio mucho es lo que es el parque automotor. Claro. Y entonces ahí está bueno esto de generar conciencia y usar energías o métodos de transporte mucho más ecológicos. La bicicleta, ahora hay mucha movilidad eléctrica, la bicicleta eléctrica, el monopatín, la bicicleta común, digamos, buscar la forma, o caminar. Por ejemplo, tenemos la ventaja acá en la Ciudad de La Plata, que es una ciudad chica, por suerte, con lo cual uno puede llegar hoy, con este calor, la verdad, creo que uno duda con seguir caminando en la calle, pero bueno, esperemos a partir de abril, con temperaturas más normales, poder salir a caminar a la calle tranquilos, digamos, buscar movilidad. Y para mí lo positivo es esto de que la concientización en los jóvenes, que se está dando cada vez más, se da en las escuelas, se da dentro de la universidad, en muchas de las facultades de la universidad, tengan o no una carrera como meteorología. Meteorología se estudia únicamente en el observatorio, después está agronomía, que también es una carrera muy afín, y distintas carreras, pero muchas de las facultades tienen algún curso, alguna charla siempre relacionada al cambio climático. Bueno, ¿cómo relaciono mi carrera con el tema de hoy en día? Entonces, esa concientización va a hacer que se impulse a los que toman decisiones, a los tomadores de decisiones, a los políticos, a seguir impulsando cambios, digamos, a seguir yendo a seguir por el camino de una Argentina más ecológica, para, por lo menos desde nuestro lugar y lo que nosotros podemos hacer, reducir nuestra parte, cumplir con nuestra parte de los pactos, y bueno, después es esperar la buena voluntad del resto de los países. Pero bueno, uno de dar el ejemplo como país de, bueno, nosotros cumplimos nuestra parte, avanzamos en todo esto, y después de ahí obligar a los otros países a que cumplan su parte. Tener una agenda verde un poco más intensa y presente. Gracias, chicos, por acercarse. Juan, Josefina, vamos a estar seguramente compartiendo con ustedes por los pasillos de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla de UNLP TV, el canal de la ciudad. Nos encontramos la próxima con otro programa de Objetivo Universal.